Quiero estar en el secreto de tu habitación. Quiero enamorarte, amado mío, con esta canción. Quiero ser para ti un íntimo adorador. Quiero que me llenes de tus besos y de tu amor, porque nada importa más que tu presencia. Nada importa más que tú. Quiero estar por siempre en tu presencia. A tu diestra, mi Jesús. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí. Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado, más profundo en ti. Quiero estar en el secreto de tu habitación. Quiero enamorarte, amado mío, con esta canción. Quiero ser para ti un íntimo adorador. Quiero que me llenes de tus besos y de tu amor, porque nada importa más que tu presencia. Nada importa más que tú. Quiero estar por siempre en tu presencia. A tu diestra, mi Jesús. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí. Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado, más profundo en ti. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí. Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado, más profundo en ti. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí. Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado, más profundo en ti. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí. Oh, quiero llegar
antes nadie ha llegado más profundo en ti. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí. Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado, más profundo en ti. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer el poder estar acá compartiendo con ustedes. Damos gracias al Señor que podemos, que llegamos a día sábado, hermanos. Es una bendición que terminamos la semana con éxito, amén. Con mucho trabajo, amén. Ahí corriendo, hermanos, con todo esto de que ya se levantaron algunas de las restricciones y sabemos que el Señor está con nosotros, hermanos, y que nos ha guardado en este transcurso de la semana, hermanos, en nuestro día a día laboral. El Señor nos ha permitido finalizarlo. Damos gloria al Señor. Amén. Hemos estado hablando sobre las operaciones del Padre, hermanos, y que estaban divididas en maravillas, señales y prodigios. Amén. Y habíamos tomado los tiempos en los que el Padre actuó y sigue actuando también, amén, en los que actúa el Hijo y en los que actúa el Espíritu Santo. En este que actúa el Espíritu Santo, estamos nosotros todavía metidos en este tiempo, amén. Y estábamos viendo los dunamis, las maravillas, veníamos a ver los prodigios, las señales y los prodigios que vamos a ver ahorita de último, amén. Las maravillas, las señales, hermanos. Habíamos también visto la parte en la que las señales habían estado con nosotros desde Egipto, luego cuando llegamos al desierto en la vida cristiana, hermanos, y también en Canaán, amén. Las señales son para que nosotros podamos creer, para que podamos ver la gloria del Señor también, para que podamos discernir. Habíamos hablado también que las señales nos servían para poder discernir. Amén. Entonces, nos servían también para nuestra fe, hermanos. Y vemos también que se marcan 3 tiempos, que se marcan cuando hubieron señales en Egipto, cuando nosotros estábamos en el mundo. Hubieron también señales cuando estábamos en el desierto, amén, en el proceso que nosotros de salir de Egipto y empezar a caminar con el Señor. Vimos señales, amén. Puede ser una provisión sobrenatural, así como pasó en el desierto, hermanos. El maná, la carne que caía del cielo. Entonces, vemos esa provisión, la nube que cubría el pueblo, el Señor, amén. Y también veíamos la columna de fuego que los guiaba de noche. Y vimos sin fin de señales que se dieron en el desierto. Pero también habían señales en Canaán, hermanos, que era ya la tierra en abundancia, la promesa, amén. Y habíamos visto que habían muchas señales que se habían dado y ya venía en Egipto, en el transcurso de Egipto, cuando pasamos de Egipto al desierto, vemos que el pueblo de Israel pasa el mar, amén, figura del bautismo, y luego también el pueblo del Señor pasa el Jordán, amén, que ya viene siendo la figura del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, amén. Y vemos que ya en Canaán
ya cesa el maná y ya nos muestra una nueva etapa, hermanos, una nueva etapa de madurez en la que nosotros habíamos quedado hablando el sábado pasado que se tomaba esta parte de que cesaba el maná, de que nosotros mismos ya teníamos que ir al campo a espigar, amén, de que ya era parte de nosotros el trabajo, ir a espigar al campo, hermanos, amén. Entonces, ya, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos llevar el grano y en nuestra casa molerlo, amén, y cocinar nuestro propio pan, amén. Cocinar nuestro pan y poder comerlo, hermanos. Entonces esa es la figura de la madurez, hermanos, de una persona en lo espiritual que ya pueda venir, espigar, limpiar la semilla, el fruto que dio, y luego poderlo trabajar y crear el pan, hermano, y formar el pan a través de la harina, hermanos. Y vemos ese proceso. Y como último punto sobre las operaciones del Padre, yo quisiera que pudiéramos ver esta noche los prodigios, amén. Estábamos hablando que se dividía en maravillas, señales y prodigios, amén. Este tercer punto se traduce del griego teras, que significa un augurio o un milagro que puede ser realizado por cualquiera, amén. Esta acción tiene el propósito de evidenciar el poder de Dios y también anunciar acontecimientos. Entonces vienen estas, como podemos ver los prodigios, hermanos, podemos tomar como ejemplo en Primera de Reyes 17:1, amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces vemos en esta parte, hermanos, que hay un prodigio que se dio a través del ministro que era Elías, hermanos, que viene y les dice: no va a llover, sino por mi boca, amén, sino hasta que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca, amén. Entonces, a través de la confesión que hacía Elías, que iba a llover, entonces caía la lluvia, hermanos. Entonces esa era un prodigio, un poder que se le había delegado a Elías para que los demás pudieran creer que el Señor estaba con él, amén. Entonces los prodigios el Señor los da, no para que nosotros nos vayamos a vanagloriar, hermanos, o vayamos a decir: es que lo que pasa es que yo dije que no iba a llover, y si yo digo que va a llover en tal parte, llueve. Sino que es para que el Señor respalde lo que estaba haciendo en ese momento, amén. Entonces el Señor viene y a través de los prodigios, estos prodigios se nos dan a nosotros, hermanos, amén. Para que nosotros podamos ser respaldados y también que no nos sirva de tropiezo, hermanos, de que porque yo oré por tal hermano y se sanó, hermanos, y gloria a Dios, hermanos, porque yo le impuse las manos y cuando se le fue la fiebre, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, hermanos. Pero estos prodigios que pasan es para que nosotros podamos ver el respaldo que tiene el Señor sobre sus ministros y sobre las personas en las que Él ha derramado ese poder, amén. Y vemos también que esto fue en la parte, en la dispensación del Padre, amén, este prodigio. Vamos a pasar a la otra. Y esto está en Marcos 4:41. Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque la nieve dice: cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia: sed fuertes. ¿De quién están hablando aquí, hermanos? Pues están hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces vienen. ¿Para qué sirven los prodigios, hermanos? Dice que se llenaron de gran temor y decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen, hermanos? Entonces los que estaban viendo al Señor, cuando vieron esto, se llenaron de temor, hermanos. Empezaron a creer a lo que decía nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a través de lo que vieron, hermanos, cuando dijo que cesara la lluvia, amén.
Y vemos que está relacionada la lluvia tanto ahorita en los prodigios, en la dispensación del Padre como en la dispensación del Hijo, hermanos. Amén. Porque viene Elías y dice, no va a llover. Y viene nuestro Señor Jesucristo y dice que cese la lluvia. Amén. Entonces vemos que los prodigios vienen a respaldar las acciones que tiene el Padre sobre cada uno de nosotros y que utiliza a ministros, ha utilizado a su Hijo. Amén. ¿Para qué? Para que la gente que no crea pueda creer. Amén. Para que nosotros podamos llegar a creer. Amén. Entonces esto nos ayuda a creer, hermanos. Todo lo que estamos viendo aquí, estas maravillas, señales y prodigios, son para que nosotros podamos ver la mano poderosa del Señor actuando sobre nosotros. Amén. Quiero seguir adelante. Entonces, los prodigios en el cielo y señales en la tierra. Amén. Hechos 2:19 al 21. Prodigios en la tierra y señales. Amén. Entonces aquí tenemos estas citas bíblicas en las que las podemos estudiar en casa, hermanos. Que esto nos va a servir a nosotros para poder ver estas señales. Aquí nos habla sobre los prodigios y las señales que hay en la tierra. Mateo 24, del 29 al 30, las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Miren, es tremendo porque el Señor no dio ni el día ni la hora, pero sí dejó señales. Amén. Entonces el Señor sí nos dejó establecido a través de ¿qué? De señales. Amén. Segunda de Pedro 3:10 nos habla sobre las señales en el cielo, hermanos. Amén. Entonces, con esto culminamos la primera etapa del discipulado. Amén. Gracias al Señor que pudimos culminarlo. Esperamos en Dios que podamos no solo darlo por medio digital, sino que también seguir avanzando ya cuando podamos congregarnos, hermanos. Amén. Entonces vemos que las maravillas, señales y prodigios se manejan en el tiempo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tiempo del Espíritu Santo es el que estamos viviendo nosotros. Quiere decir que las maravillas, señales y prodigios siguen vigentes para nuestro tiempo. Amén. La iglesia es necesario que vea las maravillas y señales y prodigios, una para que pueda ser respaldada, la otra para discernir y la otra para tener fe. Amén. Entonces quiero que avancemos, amén, y que empecemos ya con otro tema, hermanos. Me voy a salir de aquí de la presentación y quisiera que tomáramos y que pudiéramos ver esta parte. Amén. Vimos las operaciones del Padre como título principal y ahora sería el segundo título, serían los dones del Hijo. Amén. Y quiero que me acompañen en 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Amén. Entonces vemos que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios y que hay diversidad de operaciones. Amén. Entonces vemos encerrado todo esto, hermanos. Y aquí lo podemos clasificar. Pablo hizo 3 clasificaciones de dones espirituales. Amén. Está la diversidad de dones, que esto los da el Espíritu Santo. Amén. Que hay diversidad de ministerios y estos ya hay un filtro. Miren, hermanos, esto es, me voy a regresar otra vez y lo vamos a leer bien. Ahora bien, hay diversidad de dones. A la diversidad de dones puede entrar todo el pueblo. Amén. A esa podemos aplicar todos nosotros. Todos podemos anhelar los dones, amén, los dones espirituales que los da el Espíritu Santo, amén. Pero ya viene después, hay una clasificación que hay diversidad de ministerios. Y ojo con esto, hermanos, porque
dice, pero el Señor es el mismo, amén. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Quiere decir que aquí nos está hablando del Hijo y del Padre, amén. Que esto ya lo da el Hijo y el Padre, amén. El Espíritu Santo se nos dio a todos, amén. A todo el que lo anhela, el Espíritu Santo va a venir y lo va a tomar y lo va a llenar, amén. Pero los ministerios y las operaciones, el Padre y el Hijo son los que deciden quién es el que puede aplicar a estos ministerios o las operaciones, amén. Entonces lo clasificamos, hermanos, como lo hizo Pablo. Pablo lo clasificó en 3, la diversidad de dones, Espíritu Santo, y aquí podríamos poner, aplica a la congregación en general, amén. Luego vienen la diversidad de ministerios, y estas las dio el Hijo, amén, nuestro Señor Jesucristo, y aquí aplica los que el Señor Jesucristo considera y que ha llamado Él, amén. Y están las diversidad de operaciones que estas el Padre decide también que a quién se las da, amén. Y ahorita vamos a ver la traducción de la palabra dones, amén, que significa del griego el Strong Concordance 1390, que significa una dádiva. Y viene de la palabra doma, que viene de la base de idomi, que significa dar, conceder, confiar, construir y dejar, amén. Entregar, infundir, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir y tener misericordia, amén. Entonces todo esto lo encerramos, hermanos, como una dádiva, algo que a nosotros no merecíamos y que el Señor viene y que por su misericordia nos los ha entregado a cada uno de nosotros, porque la persona que la llamaron con un don de profecía no es porque ella sea la mejor o porque tenga la mayor santidad, sino porque el Señor a través del Espíritu Santo viene y se lo da a cada uno, amén. De ahí vienen los ministerios, hermanos, amén. Fue una dádiva que se nos dio a nosotros, amén. Y lo que me gusta, hermanos, es que podríamos ver cada palabra, porque es conceder, confiar, constituir algo, hermanos, amén. Entregar, infundir, ofrecer, permitir, poner, presentar, producir, repartir, amén. Y vemos todo el contexto de la palabra y vemos que una dádiva es algo que se nos dio a nosotros y que no lo merecíamos, encerrándolo en un concepto general, amén. Que aún nosotros siendo malos hemos recibido cosas buenas de nuestro Padre Celestial, amén. Y miren, hermanos, eso es tremendísimo lo que vamos a ver ahorita, porque en Efesios 4:8 dice, por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a unas huestes de cautivos y dio dones a los hombres. Y dice, esta expresión ascendió significa, sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, amén. Y hermano, ahí que está leyendo va a ser ahí estamos viendo, hermanos, el don que constituyó el Hijo, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso he aquí, porque se llaman los dones del Hijo, amén. Porque ¿quién nos constituyó? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por lo tanto dice que cuando ascendió, esto fue cuando murió, ¿verdad, hermanos? Ascendió a lo alto y llevó la cautiva a huestes de cautivos y dio dones a los hombres, hermanos. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que el que también había descendido a las profundidades. Miren, hermanos, aquí nos está diciendo, está algo como que confuso, hermanos, pero hay que leerlo despacito. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva huestes de cautivos y dio dones a los hombres, amén.
Quiere decir que a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él descendió a las profundidades y ascendió hasta lo más alto. Amén. Quiere decir que Él lo recorrió todo, hermanos, por nosotros. Él llegó hasta lo más profundo del infierno, hermanos, hasta... Ahí sí que, miren, hermanos, por eso es que Él se humilló hasta lo más bajo. Porque el Señor viene y lo levanta hasta lo más alto. Dice que llegó hasta más arriba de todos los cielos. Amén. Y miren, hermanos, esto está tremendo. Porque dice que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Quiere decir que hay más de un cielo. Amén. ¿Hasta qué cielo ascendió nuestro Señor Jesucristo? Esa es una pregunta de examen, dijo un maestro, hermanos. Esta sería una pregunta de examen y que nosotros deberíamos de investigar, hermanos. ¿Hasta qué cielo fue el que ascendió nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Porque dice, para poder llenarlo todo. Pero no me quiero quedar en esta parte, sino que lo que quiero darles a entender que llevó cautiva de que ascendió y descendió. Amén. Llegó hasta lo más bajo y subió hasta lo más alto. ¿Para qué? Para dar dones a los hombres. Miren, hermanos, la tarea del Señor Jesucristo de venir, salvarnos, era una grandísima tarea, hermanos, era grandísima. Y la vino a cumplir, amén. Y no solo eso, hermanos, sino que a través de eso, Él viene y nos da dones, amén, a los hombres. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y esto es para todos nosotros, hermanos, porque en algún momento nosotros pudimos haber estado despreciando un don. Amén. Por ejemplo, hermano, fíjese que yo puedo, el Señor me ha puesto a profetizar, pero me da miedo. Me da vergüenza, puede decir uno, ¿verdad? Pero si se me va a oír la voz así como el gallo Claudio cuando esté dando la profecía, dice uno. Eso es lo que yo me he puesto a pensar en algún momento, hermano, que el Señor pone una palabra en mi corazón y que siente uno que ya se le sale una cuenta aquí, hermanos. Pero vemos el valor, hermanos, que tienen los dones. Amén. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que te llamaran a ti y te entregaran un don. Amén. Miren qué sacrificio tan grande, hermanos. Por eso nosotros no podemos rechazarlo. No podemos decir que no hay profecía, que no hay don de lenguas, que no hay don de sanidad, hermanos. Hay muchos dones y que nosotros, el Señor Jesucristo pagó para que nosotros pudiéramos recibir eso. Y entonces nosotros no podemos venir y ser malagradecidos, hermanos. Amén. Y como dice aquel versículo, que no les podemos dar perlas a los cerdos, hermanos. Entonces a nosotros se nos dieron estas perlas, pero nosotros no tenemos que tomar el lugar de los cerdos y despreciar tan precioso regalo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que viene el Señor a través de su muerte y resurrección, de que descendió y ascendió hasta lo más alto. Amén. Viene y a través de ese sacrificio a nosotros se nos entregan los dones. Amén. A los hombres. Y quiero seguir en Efesios 4:11. ¿Y cuáles son esos dones, hermanos? Viene, dice. Y Él dio a algunos. Yo quiero que terminemos aquí. Y Él dio a algunos. Entonces quiere decir, ¿quién lo dio? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces no como dice nuestro apóstol, como también nuestro pastor, hermanos, no es nomás de que uno se presente y que diga, es que yo fui a la escuelita de fulano de tal y ya puedo ser pastor. Amén. Amén, porque no es, Pierce fue a la escuelita de Jorge Ortiz, ¿va? Amén. Entonces, no, hermanos, no se trata de eso. Esto, miren, esto no es con herramientas físicas, hermanos. No se trata de que a través de marketing y de alguna otra cosa nosotros podamos que de lo espiritual lo hagamos material, hermanos, de que todo lo carnalicemos. No es así, hermanos,
Por eso el Señor viene y dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, amén, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Miren qué gran responsabilidad, miren hermanos, qué gran responsabilidad tiene nuestro pastor, nuestro apóstol, nuestro evangelista, nuestro maestro, hermanos, amén. Está cardíaco, hermanos, está bien cardíaco porque el Señor hizo ese sacrificio y se los entregó a ellos, a los ministros primarios primeramente, amén. Qué gran compromiso para la persona que va a ser llamada, dice, y que el Señor dio a algunos a ser apóstoles. Miren hermanos, el que viene el Señor, venga el Señor y le dice, tú vas a ser un apóstol. Qué compromiso tan grande es, hermanos, porque qué valor tiene lo que se le ha entregado a esa persona cuando se le hace un llamado ministerial primario, amén. Qué tremendo, porque vemos nosotros que el Señor ascendió y descendió, hermanos, bajó, miren hermanos, no sé, yo me imagino que Él bajó hasta las profundidades más oscuras, lo más horrible que se pueda ver, hermanos, amén. Y viene el Padre y después lo levanta hasta lo más alto, hermanos, amén, cosa que el diablo quería hacer Él quería llegar hasta lo más alto, pero no pudo, hermanos, amén. Y entonces sigamos, hermanos, porque ya me voy picando un poquito. Y dice, y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Miren, hermanos, es necesario que nosotros como cuerpo de Cristo no rechacemos esto, amén. En algunos tiempos se ha venido solo tomando evangelistas y pastores, pero quiere decir que la mano no está completa, hermanos, y trate de agarrar algo con 2 dedos, me imagino que se le va a caer, amén. Alguien que no tiene los otros, que solo tiene 2 dedos y que los demás no están, es una persona discapacitada, amén. No está capacitada para realizar una tarea completa con sus manos. Entonces, en tiempos pasados se han cercenado los demás ministerios, hermanos, amén. Y yo quiero tal vez tomar esto porque en este tiempo se les está también dando mayor peso a otros ministerios cuando todos tienen una función, hermanos. Todos funcionan. Todos funcionan y todos necesitan de todos. Eso es lo que a mí me gusta, porque viene el apóstol y necesita al profeta, pero también se necesitan evangelistas, también se necesitan los pastores y los maestros, hermanos, amén. Y viene la otra cuestión, hermanos, que en el capítulo dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Solo que ahí me faltó, hermanos, me quedé en D. Entonces vemos, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a ser capacitados, a capacitar a los santos. Miren, hermanos, qué tremendo, porque es a los santos. y esto es lo cardíaco, hermanos. ¿Cómo estamos en santidad cada uno de nosotros? Porque si nosotros dice a fin de capacitar, entonces quiere decir que quienes reciben la capacitación, ¿quiénes son? Los que están buscando la santidad, hermanos. Para la obra del ministerio, lo que veníamos hablando de, ¿cómo se llamaba este? ¿Quién lo llamó? Voy a pedir a producción que me recuerde porque se me fue el nombre de Onésimo, amén. Porque viene y lo capacitaron, hermanos, para la obra. A Onésimo Pablo viene, y miren, hermanos, Pablo apóstol, viene y capacita a Onésimo. ¿Para qué? Primero en santidad, hermanos, y luego para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, tal vez nosotros no fuimos llamados a un ministerio primario, pero a nosotros nos tienen que capacitar a fin de que lleguemos a la santidad para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, porque el cuerpo de Cristo se va a presentar, amén, para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, hermanos. Entonces vemos que los dones
se nos fueron entregados a nosotros, a los hombres, amén. Y estos son, y el Señor los dio, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, amén. Necesitamos que las 5 unciones, que los 5 dones estén trabajando en el cuerpo de Cristo, hermanos. No solo los apóstoles, no solo profetas, sino que todos, hermanos, todos. Necesitamos de todo, hermanos. Necesitamos que estas 5 unciones trabajen en nuestra iglesia. Amén. No podemos decir, es que a mí solo maestros, va. No, necesitamos lo que tiene un pastor, necesitamos lo que da el evangelista, hermanos, también lo que viene a dar el profeta y lo que dan los apóstoles, amén. Cada uno de ellos tiene una función principal y cada de ellos edifican una parte que a nosotros nos hace falta, amén. Y lo terrible es, hermano, creer que solo porque recibimos la enseñanza apostólica es porque ya no nos hace falta nada, sino que tiene que ir acompañado, hermanos. Amén. Tiene que ir todo esto acompañado para que se pueda edificar todo el cuerpo de Cristo, hermanos, para que haya una diversidad de dones. Por eso dice la palabra que hay diversidad de dones, para que haya una diversidad de revelación, hermanos. Amén. Efesios 4:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Miren, hermanos, para esto nos sirve la capacitación, hermanos. La capacitación se da para que, si existen áreas donde no existe un conocimiento pleno para realizar una acción, al recibir nosotros la capacitación, y nosotros, por eso dice que nos están capacitando para hacer algo, amén. Cada ministerio nos capacita a nosotros para que podamos fluir en una unción apostólica, en una unción profética, hermanos, evangelística, pastoral y magisterial, amén. Y todo esto, como lo que dice Efesios 4:13, él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. Miren, hermanos, qué importancia, amén, de creer y luego ser sellados por el Espíritu Santo, amén. Cosa que lo vimos en las maravillas señales, en las señales, hermanos, las señales en Canaán. Una era cruzar el Jordán y era el bautismo, era ser sellado por el Espíritu Santo, hermanos, para que ya no seamos niños. Quiere decir, miren, hermanos, eso es lo terrible y eso es lo que ahorita en el discipulado nos sirve para que nosotros podamos analizar si en verdad nosotros ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que ya no seamos, ¿qué dice la palabra? No seamos niños. Entonces podemos analizar aquí, hermanos, y por lo que nos está diciendo la palabra del Señor, podemos ver que una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo viene y todavía es como niño. Entonces quiere decir que no puede avanzar a una mayor revelación porque él no tiene el receptor del Espíritu Santo. Amén. Y es importantísimo, hermanos, que en los discipulados, hermanos, se va a recalcar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Si ya te bautizaste, ya te estás discipulando, pero te hace falta algo más. Amén. Entonces vemos que aquí lo que le hace es ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque esto nos va a ayudar a avanzar, a ya no ser como niños. Amén. ¿Por qué? Viene aquí, dice, para que no seáis sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Miren, hermanos, hay tanta artimaña. Con esto de las redes sociales se puede ver cualquier cosa, hermanos. Se puede... uno pone tal página y le aparece cierto predicador y pueden estar enseñando artimañas engañosas, amén. Entonces nosotros
al tener la llenura del Espíritu Santo, miren hermanos, podemos discernir lo que esté hablando la persona. Y por medio del Espíritu Santo nos va a confirmar, hermanos, si de verdad viene de parte de Él o es algo erróneo que nos están dando, hermanos. Un pan sucio, podríamos decirlo así, un pan chuco. Amén. ¿Cuál es la misión de los 5 ministerios? Y quiero que me acompañen en Jeremías 1:10. Amén. Y dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Miren, hermanos, lo tremendo que viene, lo que estábamos hablando de las operaciones del Padre, que viene el Padre y a nosotros nos permite tener autoridad, hermanos, pero no para que nosotros nos gloriemos de esa autoridad y que hagamos un abuso. Amén. Muchas veces se usa ese término, hermanos, porque dicen, él usó el abuso de su autoridad, abusó de su autoridad, se pasó. Amén. Entonces viene el Señor y nos ha dado autoridad, pero nos pone los lineamientos, hermanos. Amén. Sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para derribar, para derrocar, para edificar y para plantar. Quiere decir, hermanos, que primero mandan a quitar todo lo malo, lo que el Señor no plantó, y luego luego estos ministerios vienen a edificación y para plantar, para sembrar la semilla del Señor. Amén. Entonces no tiene que haber solo destruir algo, derribarlo o arrancarlo, hermanos, sino que también el ministerio primario tiene que venir a edificar y a plantar. Amén. No puede solo quedarse con las primeras 3 funciones, sino que siempre también tiene que edificar y plantar. Amén. Imagínense que vienen a arrancarnos mañas, hermanos. Amén. A derribar ídolos. Amén. Y todo eso. Entonces, pero luego se tiene que edificar, hermanos, porque nosotros fuimos llamados a ser el templo del Señor. Y también, como la parábola del sembrador, hermanos, viene el sembrador y sale a sembrar, hermanos. Amén. Y dice que viene y después se encuentra buena tierra. Amén. Entonces nosotros debemos ser esa buena tierra para que nosotros puedan plantar, hermanos. Amén. Y entonces ahorita lo que vamos a hacer es desglosar, hermanos. Amén. Desglosar todo esto. Desglosar los dones. Amén. Los ministerios. Y como primera parte tenemos el ministerio apostólico, hermanos. Muchas veces se pueden generar dudas. ¿Cómo es que se llama a alguien, hermanos? Amén. ¿Cómo se puede discernir si la persona es un verdadero apóstol? Amén. Porque no solo se trata de que diga, yo soy apóstol, ¿va? Y síganme y yo soy esto y el otro, sino que tiene que haber un respaldo, hermanos. Vemos que el Señor venía y respaldaba a sus ministros, amén. Entonces viene el Señor también y a cada apóstol que Él llama lo respalda, amén. Y aquí vemos que la cobertura del apóstol está representada en las alas del águila, posee visión y se mantiene en las alturas de donde trae doctrina revelada. Quiere decir que, hermanos, cuando hay un ministerio apostólico, hay una revelación de doctrina, amén. Es enemigo de la serpiente y pone su nido sobre la peña y enseña a sus aguiluchos a volar. Qué tremendo esto, hermanos. La figura de los aguiluchos. Porque viene el águila y ya a la cierta edad, cuando el águila dice, ya puede volar, ¿verdad, hermanos? Entonces lo avienta de la peña. Amén. Entonces, y el aguilucho se abre sus alas, hermanos. Amén. Entonces, pero si lo tomamos a lo que nos quiere dar a entender la figura del águila, es el ministerio apostólico es el que puede mandar a un ministro a una obra. Amén. Es el que envía.
Así como enviaron a nuestro pastor, ¿verdad, hermanos? Nuestro apóstol viene y lo manda, así lo mandó con onda, ¿va, hermanos? Y cae el hermano, amén. O con arco, ¿va, hermanos? Agarra la flecha. Entonces dice, vamos a mandar una flecha para acá, para el Pedregal, ¿va, hermanos? Entonces viene el apóstol y es el que envía, hermanos, amén, a su aguilucho, amén. Ahora se va a llamar el pastor Aguilucho Noé, amén, porque lo mandó el águila, hermanos. Entonces vemos que un apóstol posee visión y se mantiene en las alturas, amén. Y trae doctrina revelada, hermanos. Eso es importantísimo. Trae doctrina revelada, amén. Y la otra cuestión es enemigo de la serpiente, hermanos, amén. Vamos a ver la imagen. Éxodo 19:4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Amén. Y es cierto, hermanos, las alas del águila cubren. Y volvemos a tomar el punto que veníamos hablando, hermanos, de lo importantísimo que es que haya una cobertura ministerial, porque hay una figura de una cobertura que el Padre hizo sobre nosotros, amén. Pero también necesitamos una cobertura física, la que cubre al ministro, que es el Señor, hermanos, y que Él nos cubra a nosotros, porque así nosotros somos como los hijos de la mujer virtuosa que tienen dobles ropas, amén. Y dice, como os he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Esa es la figura del ministerio apostólico, amén. Dice Deuteronomio 32:11, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Miren qué tremenda la figura del águila, hermanos. Amén. Y aquí podemos ya ir poco a poco desglosando, hermanos, las señales de un apóstol. Amén. Vamos a ir viendo estos versículos. Hechos 8:14. Amén. Hechos 8:14. Vamos a ver aquí. Dice, y los apóstoles que se estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Amén. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que los apóstoles estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra del Señor, les enviaron a Pedro y a Juan. Entonces ahí fue donde enviaron ellos a alguien, hermanos, y ellos fundaron la iglesia, amén. La otra dice, tienen revelación de la doctrina y de ministerios, amén. Entonces vemos en 2 de Corintios 12, del 1 al 17 dice, cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, miren, hermanos, qué tremendo. No sé si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fue en el o fuera de él, no lo sé, dice, solo Dios lo sabe, y fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Sin que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles que el hombre no puede decir. De este mal me gloriaré, más de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Entonces viene Pablo, hermanos, y empieza a hablar de lo que él vio, hermanos, de la revelación que le fue dada. Amén.
Y ciertamente, hermanos, las cartas que Pablo escribe tienen mucha revelación, hermanos. Hay mucho contenido para la iglesia, para su fundación, como principios, hermanos. Amén. Luego, como señales, tienen la revelación de la doctrina y en ministerios. También, hermanos, miren qué tremendo, tienen sufrimientos por la causa de Cristo. Esto está en 2 Corintios 11, del 23 al 27. Amén. Y esta es Hechos 2, 42, hermanos. Quisiera que lo viéramos despacito. Y viene, dice, ellos sientan doctrina, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, ¿cómo sientan doctrina ellos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vienen los apóstoles, explicaban algo, hermanos, y a través de la revelación de la palabra, y ellos podían sentar esa doctrina, hermanos. Amén. A través de la revelación de la misma palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que tiene que haber un respaldo bíblico cuando se siente doctrina, hermanos. Amén. Tienen obras poderosas. 2 Corintios 12, podemos verlo ahí, y en Hechos 2 del 43 y también Hechos 5, capítulo 12. Amén. Predican el evangelio de la gracia, poseen centro de autoridad y gobierno. Amén. Y dice, la función del ministerio se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo. Amén. Ya casi que voy aterrizando, hermanos. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos... Vamos a darle un poquito más de espacio, porque yo siento que tenemos que ir investigando cada versículo, hermanos, y poderlo leer. Amén. Entonces lo vamos a desglosar un poco más para hacerlo más grande, hermanos. Amén. Y poder ver a grandes rasgos cada función, cada señal que tiene que tener un apóstol, hermanos. Amén. Entonces yo, primero Dios, el otro sábado quiero ya desglosar todo esto y que podamos darle más despacio, hermanos, que podamos entender todo el contexto del versículo para que nosotros podamos ver cómo es una señal de un apóstol. Amén. Para cuando vengan, hermanos, y digan y no va a ser necesario que lo digan, hermanos, sino con lo que se ve. Amén, hermanos. Con lo que hacen ellos, nosotros vamos a poder decir si es un apóstol o no es un apóstol, hermanos. Porque se acuerdan que las señales nos servían a nosotros para poder discernir, hermanos. Amén. Y por eso, miren, un niño no puede discernir el bien y el mal, hermanos. Amén. Un niño está en la calle y pueden pasar un montón de carros y él puede ver los carros y hasta se puede pasar enfrente de ellos, hermanos. Porque un niño no discierne el mal. Amén. No discierne el peligro también, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que pasar de esa etapa de niños. ¿Cómo? Siendo bautizados por medio del Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros pasemos de ser niños a ir avanzando, hermanos, a una madurez espiritual en la cual nosotros podamos entender cada una de estas partes y que nuestro espíritu pueda dar fruto, hermanos, pueda recibir con bendición la palabra, hermanos, que pueda recibir la revelación. Amén. Entonces, le damos muchas gracias al Señor porque hoy pudimos compartir la palabra. Ya vamos avanzando, hermanos. Los discipulados no van a parar, primero Dios, cuando ya nos podamos reunir. Vamos a terminar un módulo, vamos a poder seguir trabajando y vamos a seguir recalcando, hermanos, las áreas que nos hacen falta y para que nosotros podamos llegar, hermanos. Amén. Para que podamos ser edificados. Dice que vamos a regresar a esta parte.
al fin de ser capacitados, a fin de capacitar, dice Efesios 4:11, el capítulo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Miren, hermanos, lo importantísimo, y podríamos poner esto como que en nuestro, podría decirse como un eslogan, o ponerlo en grande, hermanos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. De esto se trata el discipulado, hermanos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces damos gloria al Señor, hermanos, que pudimos estar un sábado con ustedes. Bendecimos sus vidas. Si tienen alguna duda, algún tema que necesiten que nosotros podamos reforzar, hermanos, manden sus textos al WhatsApp. Ahí nuestro hermano de producción lo va a poner. Y esperamos poder vernos pronto, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por sintonizar el canal digital. Amén. Y no pierda, hermanos, no pierda el deseo de poder volverse a congregar. Es necesario que nos congreguemos, hermanos. No es que uno sea fatalista, pero las cosas no van a mejorar, hermanos, sino que viene gran tribulación para la tierra, hermanos, y nosotros es necesario que nos capacitemos, porque tenemos que llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero que oremos y que podamos darle gracias al Señor porque nos ha permitido el poder estar en su casa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender, Señor, cada una de estas partes, Padre. Que lo que no entendimos ahorita, Señor, tu Espíritu Santo nos lo haga entender, Señor, cuando estemos descansando, Señor amado, en algún lugar que estemos, Padre, que tú nos expliques, que venga tu mano poderosa, Señor, sobre nuestra mente, Señor amado, y que tú nos reveles, Padre, lo que tú nos quieres dar a entender, Señor amado. Nosotros queremos hacer esa tierra que da buen fruto, Señor, que da al 100%, que da al 30, al 60 y al 100%, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, y que podamos, Padre, ir avanzando, Señor, que pasemos de la etapa de niños a madurar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, muy buenas noches y que el Señor le bendiga, amén.